¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad que el mundo está convulsionado por donde lo veamos. Aquí en Venezuela, para no generalizar, no irnos más allá de nuestras fronteras, aunque vamos a tocar brevemente algo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Aquí el chillido es general. No hay sitio que uno se baje o uno hable, supermercado, carnicería o en cualquier sitio. Saludos, Alexis, hermano, Alexis Coronel, desde Ecuador. No hay sitio donde uno se baje donde el llanto no se haga sentir. Y me preguntan, Pablo, ¿cómo ves tú las cosas? Y yo le digo, bueno, ¿cómo la veo? ¿Cómo la ven todos ustedes? La veo complicadísima. Y la veo complicadísima, ustedes saben por qué. Porque el venezolano es demasiado noble. El venezolano es tan noble que lo engañan y al cierto tiempo vuelve a caer en el engaño. Y me voy a referir del por qué estoy diciendo esto. La cara visible, o mejor dicho, quienes se han hecho notar como voceros mayoritarios de la oposición, han sido los mismos durante estos 21 años. Han sido los mismos, quizás con figuras distintas, pero el mismo grupo, ¿ok? Entonces, caemos o caen una y otra vez, inclusive amigos míos me han dicho, caramba Pablo, no te metas tanto con la oposición, no lucha por la unidad, Pablo. Yo le digo, ya vamos a mentir, ¿cómo que yo me estoy metiendo con la oposición? ¿Cómo que lucho por la unidad? Yo creo en la unidad, pero no en torno a alguien, en torno a un propósito. ¿Y cuál es el propósito de todos nosotros? El propósito de todos nosotros es salir de la tiranía, ¿correcto? Esa es la unidad en la cual yo estoy. Lo que a mí no me gusta es la demagogia, la mentira, la hipocresía, la estafa, pues, el engaño. Eso a mí no me gusta. Y aquí, lamentablemente, hay gente, amiga, que se deja engañar, o mejor dicho, su nobleza hace que caigan una y otra y no sé cuántas veces más en el engaño. Me refiero a lo siguiente. El año pasado, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, luego que si se juraba, si no juraba, que si era presidente, que si no, el 23 de enero juró ante la concentración allá en Caracas, donde yo asistí, ¿ok? Juró y dijo cumplir 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso se repetía una y mil veces más. Bueno, y nos entusiasmamos en el asunto, aunque les voy a confesar algo. A mí el sujeto no me convenció mucho el 5 de enero cuando se juramentó, pues cuando se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional. No sé, muchos lugares comunes, no sé, no había algo que bueno, yo digo, bueno, a lo mejor otro estilo y tal. Fui el 23 de enero. Luego pasó ese tiempo, inmediatamente lo reconoció Trump, varios países, total casi, hasta hoy, casi 60 países. Después con el 23 de febrero, yo fui hasta la frontera, del año pasado estoy hablando, porque la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí, total un fiasco. Bueno, pasó eso, no entró ni nada de esas cosas. Luego el 30 de abril, hago este recuento para entrar en algunos detalles. El 30 de abril, el quiebre militar por tal, qué sé yo, que si el cese, la usurpación, que todo esto se va a dar. Un fiasco. Hasta embaucó, no sé si embaucó o negoció, porque vamos a estar claros, en la política o en los países, no vayan a pensar que
en Venezuela es donde están los deshonestos, o hay mucha gente deshonesta metida en política. En todo el mundo hay gente deshonesta y gente, y hablo también de Estados Unidos, para que lo sepan, en todo el mundo. Entonces, total, parece que embaucaron ahí que si los americanos estaban, bueno, que creían que se iba a fracturar la Fuerza Armada, porque eso era lo que le habían dicho con algunos generales, y no pasó absolutamente nada. Pasó todo el año y nada. Pero es que el cuento no es del año pasado. El cuento viene desde el año 2016, con esta Asamblea Nacional que se ganó las 2/3 partes, pero para doblarse, para no partirse, se aceptó que los diputados del Amazonas, que por cierto todavía no se han repetido las elecciones en Amazonas, y ya va a terminar el periodo, para permitir que se instalara la Asamblea, Henry Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional para ese entonces, bueno, dijo en su discurso que en 6 meses iba a encontrar la fórmula, pero había que doblarse algunas veces para no partirse, y por eso seguramente asumieron el cargo de diputados y tal, se instaló la Asamblea sin la presencia de los diputados del Amazonas, cosa que todavía no ha ocurrido, no se ha resuelto ese caso en el TCJ de Maduro. Bueno, así las cosas, pasó el año 2016, hubo ahí una reestructuración de una deuda, está aprobada. En el 2017 asumió Julio Borges y se aprobó la reestructuración de una deuda y se emitieron unos bonos. Y pusieron como prenda, como garantía, Citgo, la empresa Citgo. Yo recuerdo el debate en la Asamblea Nacional donde se declaró esa deuda, esa reestructuración de la deuda como inconstitucional porque no había pasado por la Asamblea Nacional. Y de acuerdo a la Constitución, cualquier contrato que, bueno, que ponga como interés o comprometa el erario público a esa magnitud debe pasar por la Asamblea Nacional. No pasó, declararon nula esa deuda, hubo un considerando tal. Eso fue en el año 2017. En el año 2018 fue Barbosa el presidente en la Asamblea Nacional. Borges en el año 2016, en el 2017 se declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Recordemos, es que es bueno ir diciendo todo esto para que sepan que Maduro hace tiempo dejó de ser presidente de la República. En el 2018 no pasó sino una decisión del TCJ en el exilio que nombró la misma asamblea y que después abandonaron. Pero no gustó mucho esa decisión porque a pesar de haber condenado a Nicolás Maduro y nuevamente ratificar que no puede ejercer el cargo de presidente de la República, no gustó mucho para los voceros de la oposición venezolana porque ahí se mencionó a Enrique Capriles, porque salió salpicado con el caso Odebrecht. No le pararon mucho esa decisión, imagínense ustedes. Luego, en el 2019, ¿qué fue lo primero que hizo Juan Guaidó? Ok, porque se juramentó, hizo algo que si se hubiese contado hace 5 años, decir, no, eso yo no creo que lo vayan a hacer, o hace 4 años, eso no vale, eso no, es imposible que lo hagan. Bueno, el acuerdo en la Asamblea Nacional en el cual declaraban inconstitucional la deuda o la reestructuración de la deuda por la cual se emitieron unos bonos, los convencimientos 2020 de PDVSA, bueno, ordenaron pagar los intereses a los tenedores de esos bonos. Es decir, la deuda es inconstitucional, pero los intereses sí hay que pagarlos. Mire, el itinerato, y me disculpan las personas que me dicen que no me meta con la oposición. Ya yo voy a hablar de la oposición y voy a hablar también del régimen. Lo están viendo es como un negocio. Un gran negocio del siglo XXI. Así como estos tipos son socialistas del siglo XXI, estos son los negociantes del siglo XXI que, bueno, vendiendo falsas esperanzas, se mantienen allí y es una oposición codísima para el régimen, sea Maduro, sea Chávez, sea el que sea de ellos. Porque se entienden. Entonces, bueno, si le hablo de Monómeros, la empresa colombiana, venezolana que está en Colombia,
eso es más escandaloso todavía. Bueno, acordaron inclusive en la Asamblea Nacional crear un fondo de litigio para pagarle a bufetes, imagínense ustedes, la recuperación de bienes ya recuperados por los gobiernos que han reconocido a Juan Guaidó. Mire, para entrar a lo que quiero decirle, Juan Guaidó es reconocido porque, más que por quien es él, aquí dice Fernando, la oposición no ha hecho nada, no gobiernan. Bueno, por supuesto que no, la oposición no metamos en la oposición, esa es otra cosa. Mire, la MUD, el Frente Amplio, Guaidó no es la oposición es demasiado más grande que esos que se han hecho pasar por voceros, o son los voceros de la oposición a nivel internacional porque tienen mucho dinero, manejan mucho dinero. Ahora con Citgo, con Monómero, eso manejan miles de millones o millones de dólares que cualquier mortal no puede manejar. Gracias a las redes se puede decir todas estas cosas que antes a lo mejor era más difícil, porque los canales también o los medios de comunicación tenían su parcialidad o su línea editorial. Bueno, a esta gente, los interinos, han visto el interinato como un gran negocio. Y el régimen es la oposición, bueno, de maravilla la que ellos tienen. Ahora, Juan Guaidó no habla. Bueno, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y, de acuerdo a la argumentación jurídica y de la Constitución, al haber vacante en la Constitución antes de la elección, en la presidencia, antes de la elección del presidente, debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Y como la elección del 20 de mayo del 2018 fue nula, o sea, fue desconocida por muchos países, se le acabó el mandato a Nicolás Maduro el 10 de marzo, el 10 de enero del año pasado. A partir de allí, lo que ha hecho estos voceros son negocios y más negocios y lobby, ¿ok? Para bajar sanciones, para ver tal y qué sé yo, para que los deje, que ya están fracturados, que esto lo resolvemos los venezolanos, aquí no se meta nadie, que nosotros somos, bueno, ya esto está listo, pues, prácticamente. Y así fue. Por ahí hay muchos que dicen, pero nombren un ministro de defensa, ok, ya. Hay muchos que dicen, pero bueno, es reconocido por Estados Unidos, fíjate, como que si a uno le duela, a mí no me duele absolutamente nada, pero fíjate, entonces me mandan que si declaraciones fulanito, venganito, que Juan Guaidó el presidente, está bien. Estados Unidos lo reconoce a él porque, o sea, institucionalmente es, ¿ok? Porque no hay a más nadie a quien reconocer. Entonces, uno dice, oye, vale, pero al menos discutan, no esas boberías que todos los días discuten en la Asamblea Nacional. Discutan cómo vamos a sacar a estos hipotes, a estos terroristas, a estos malandros del poder. Esa es la discusión que hay que hacer. Y no hay otra manera que no sea a la fuerza. No hay, pero no lo discuten porque no será para que nos disuelvan. Entonces, ¿qué papel están haciendo allí? ¿Ustedes han visto algo que se ha cumplido, que haya hecho la Asamblea Nacional? Algo. Lo único es lo de la administración de Citgo, eso sí se ha cumplido. Lo de Monómero, eso sí se ha cumplido, donde hay plata. Pero donde en realidad sea para el bienestar del ciudadano que está aquí, de nosotros, absolutamente nada. Nada se ha hecho. Es decir, es un gobierno interino de caricatura. De caricatura o para administrar algunos recursos que están en el exterior. Para eso. Eso es el gobierno interino. Y lo reconocen porque no hay otro a quien reconocer. Entonces, bueno, cuando dice unas declaraciones Guaidó, oye, eso no es como pedir una pizza, que te va a llegar entonces la ayuda militar, ¿no? Quien ha dicho que es como pedir como una pizza, que tampoco te va a llegar sola la pizza,
sí, para utilizar el mismo lenguaje de él. Mire, bregar una fuerza militar, una coalición internacional, no es de muchachos, no es de personas que le interesen son sus bolsillos y no la libertad del país. Bregar una coalición militar es de personas que en realidad estén entregadas al país. Porque por ahí dicen que no, Juan Guaidó está dejando el pellejo. No, vale, el pellejo lo están dejando los venezolanos, los empleados públicos que no le alcanza el dinero para comer, los enfermeros o los trabajadores de la salud que no tienen ni siquiera equipos de bioseguridad, los maestros, los trabajadores universitarios, los que no les llega el agua, que es casi en toda Venezuela, que tienen que... Es el pellejo lo está dejando el venezolano de a pie, o los que se han ido, y bueno, le mandan de vez en cuando algunas remesas a sus familiares que están aquí. Esos son los que están dejando el pellejo, no Juan Guaidó. No me vengan con ese cuento que está dejando el pellejo por la libertad de nosotros. Porque si estuviera dejando el pellejo, mire, no, es que está asumiendo muchos riesgos. ¿Qué riesgo el cipote? No está asumiendo ningún riesgo porque está haciendo lo que al régimen le conviene. Entonces, ¿qué no le conviene al régimen? Que se nombren a verdaderos interlocutores que hablen de verdad, con personas que estén dispuestas a ayudar, no a la operación esa de mamarracho, de Gedón, que hubo muertos y tal, y qué sé yo, esa no. Convenio presidencial de cooperación militar, sí, de cooperación militar, ¿ok? Donde esté claro que sea del conocimiento público qué es lo que se va a hacer. No asesinar a nadie, no. Que se establezcan aquí bases militares de los países que se vayan a involucrar, que no se van a involucrar, porque se les ocurrió a los países, porque son filántropos y no quieren ayudar a los venezolanos. No se coman esa coba. Ningún país ayuda a otro, porque eso cuesta dinero, cuesta popularidad, es muy costoso políticamente para los mandatarios. En cambio, si usted manda o si tiene interlocutores, no para hacer negocios personales, sino para hacer negocios por el país. Oiga bien la palabra, negociar la libertad del país. Nosotros tenemos casi 1 millón de kilómetros cuadrados. No es hipotecar nada, no es regalar nada, absolutamente nada. Que es más hipotecado que se lo tienen estos bárbaros a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, a grupos fundamentalistas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que nadie hace nada de gratis. Se pueden dar concesiones petroleras, concesiones mineras, X cosas. Pero también decirles, mire, la paz y la estabilidad de Venezuela, ¿ok?, es fundamental para la paz del hemisferio. Fíjense cómo está Colombia. Ayer le metieron casa por cárcel a Álvaro Uribe. Mientras los guerrilleros, la FARC, tal y qué sé yo, los del M-19, gozan de libertad. O sea, los criminales en el Congreso, en los tribunales, y quien lucha contra la guerrilla con medidas privativa de libertad en su casa. ¿Qué quiero significar con esto? Mire, aquí hay que hacer, porque la gente está cayendo ya en la desesperanza en Venezuela, cayendo en la desesperanza, y eso es gravísimo para un país, cuando el país no tiene esperanzas, cuando el país no cree en nadie. El país volverá a retomar la esperanza cuando se hable en estos términos que yo le estoy diciendo a ustedes, qué es lo que se debe hacer. Gran oportunidad tenemos en este momento. Gran oportunidad de hacer negocios en este momento. Ustedes dirán por qué en este momento, dentro de 3 meses son las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump no la tiene fácil. No la tiene fácil. Donald Trump es el único, quizás por su carácter, por su estilo, que se ha fijado en Venezuela. Cuidado, si antes de noviembre, si no está bien en las encuestas de Donald Trump, no hace algo por la libertad de Venezuela para ver si suben las encuestas. Pero si él se ve que está sólido en las encuestas y que va a repetir o va a tener su reelección asegurada, no va a pasar absolutamente nada aquí antes de noviembre. Y no va a pasar, ustedes saben por qué.
porque no se ha creado esta matriz de opinión donde exista un grupo de verdad, ¿okay?, que asuma el poder de verdad, con mano dura de verdad, siguiendo un lineamiento que sea del conocimiento público y que sean avalistas la comunidad esa, los países esos que puedan involucrarse en la libertad de Venezuela. Porque ya lo hemos dicho y lo ha reconocido todo el mundo, solos no podemos. ¿Qué hace cualquiera de ustedes si le invaden su casa? Dígame. Y usted va a esperar que se quiebren los invasores. O usted hace lo que esté a su alcance y para buscar la ayuda, para sacar como sea a quien le invadió su casa. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Nos invadieron la casa, se quedaron en la casa y resulta que los administradores nuestros, ¿okay?, están llegando a un acuerdo con los invasores para que permanezcan en la casa de nosotros y nosotros someternos a la devastación de nuestra casa, que se caiga el techo, que se roben todo, que todo lo que produce, o si es una finca, que se acaben con la hacienda, que maten a las vacas, que, bueno, acaben con la cosecha, que no exista más nada, que sequen los ríos. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Que los secuestradores o los invasores se entienden con los que deberían velar por nuestros intereses. ¿Ok? Aquí dice, este año no pasará nada. Venezuela por las elecciones de Nueva York, de Nueva York, de Donald Trump. Bueno, yo no sé si va a pasar o no va a pasar, pero yo creo que puede pasar si Donald Trump no se ve sólido en su reelección. Mire, aquí lo que hay que buscar, y aquí había una consigna hace algún tiempo, el gobierno se hunde a peso. Bueno, aquí hay que agregarle, el gobierno y los voceros falsos de la oposición se hunden, hagamos peso para que se terminen de hundir. Y buscar interlocutores válidos con posibles aliados, para decirle, mire, cualquier ciudadano investido o no de autoridad está en el deber de restablecer el Estado de Derecho cuando éste ha sido violado, o no. Eso lo hemos aprendido nosotros, hasta inclusive del derecho natural de desobedecer cualquier orden contraria a los derechos humanos. Es de derecho humano, o sea, se garantizan los derechos humanos de acuerdo a lo que está ocurriendo actualmente en el país, en Venezuela. No, claro que no. Busquemos la ayuda. Negociemos la ayuda. Sepamos vender la colaboración, la cooperación, la coalición militar internacional. Hay que saberla comprar y hay que saberla vender. No vayan a decirme o no vayan a decir, eso no es como pedir una pizza, claro que no. Pero al menos, por el amor de Cristo, discutan eso en la Asamblea Nacional, discútanlo para escucharlos. Pero es que ya uno no cree en esa gente, ya uno no lo cree. Entonces, lo que debe venir, cuidado, si no sucede cualquier cosa, ¿okay?, para hacer ese manifiesto del conocimiento público y sepa quienes se comprometan en la libertad, en dar el apoyo y entregarle el poder. Estados Unidos no se metió porque no hay a quien entregarle el poder, vamos a estar claros. Y mucho menos se va a meter ni ningún país si estos tipos dicen que esto se resuelve vía electoral. Hoy vi una conversación, una transmisión, no sé si fue en live o en Instagram o en Facebook, no sé dónde, del embajador de Estados Unidos en Colombia, hablando con Juan Guaidó. Juan Guaidó no habló nada de cese de usurpación. Cuando el embajador le preguntó, ¿y qué dice usted por elecciones transparentes? Entonces empezó a decir los pasos, que si cero inhabilitación, que si que libertad de elegir, libertad de ser electo o ser elegido. Empezó a hablar de cosas, pero no habló de sacar a Maduro en ningún lado. Cuando nos trilló eso todos los días, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ahora se aspira a ir a elecciones con Maduro en el poder, con la misma Fuerza Armada, con los mismos grupos fundamentalistas, con la misma guerrilla, con todo. O sea, y lo más lamentable es que puede haber gente que se trague ese cuento para no salirse de la unidad. De una vez, y ya para finalizar esta transmisión,
Yo con esa unidad no estoy. No me uno a bandidos, no me uno a malandros, no me uno a estafadores. Y eso es lo que está pasando con esa oposición farsante y por supuesto estos terroristas que están oprimiendo a los ciudadanos. Aquí el que está dejando el pellejo, le vuelvo a repetir, no es el interino, ese está haciendo el negocio. Está dejando el pellejo los enfermos renales que no tienen cómo dializarse. Está dejando el pellejo los enfermos de cáncer que no tienen cómo comprar quimio, o los que están padeciendo cualquier enfermedad. Esos son los que están dejando el pellejo. Así que bueno, nosotros tenemos primero no dejarnos vencer aquí en la mente. Estar muy fuertes en nuestra decisión, que no nos calamos ni a los terroristas que están en el poder, ni a estos bandidos que le hacen la cama a los terroristas para que sigan oprimiendo al pueblo y ellos enriqueciéndose con el dinero de los venezolanos. Les dejo un ratico para que hagan algunas preguntas, se las puedo contestar lo que ustedes quieran preguntar antes de finalizar esta transmisión. Aquí veo